Comenzaremos con este ejemplo que nos habíamos quedado en la clase pasada. ¿Ok? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer en este tipo de límites, recuerden, es evaluar primero. O sea, ustedes primero tomen el valor de la X del límite y evalúenlo a ver qué les da. Pues donde aparezca la X vamos a reemplazar, en este caso, 3. Bueno, si lo hacen ya sea utilizando una calculadora o manualmente, aunque yo les recomendaría que lo hicieran con una calculadora para que no pierdan tiempo, esto les va a dar una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Ok? Bueno, si uno estuviera haciéndolo con los temas del primer examen, quiere decir que ahí tendríamos que hacer álgebra. Pero pichen porque ahora lo que vamos a hacer es utilizar las derivadas dentro del límite. Entonces vamos a utilizar la regla de L'Hopital, que recuerden que para utilizar la regla de L'Hopital yo necesito saber quién es el que está abajo y quién es el que está arriba en esa división. Y en base a eso es que vamos a utilizar la fórmula de la regla de L'Hopital. Entonces, el límite que estábamos haciendo lo podemos calcular de la siguiente forma. Pues utilizando L'Hopital sería el mismo límite que está aquí, pero en vez de poner esa función, espera un momentito y yo voy a borrar esta cosa que está acá, esto lo voy a correr también. Listo también. Para que quede bonito lo voy a quitar esta cosa que está acá. ¿Listo? Y ahora sí, esto lo voy a copiar aquí arriba y esto lo voy a poner aquí abajo. Entonces, la regla de L'Hopital, que era lo que nos decía, que si teníamos el límite de una división, pues si al aplicar el límite nos da una indeterminación de la forma 0 sobre 0, pues lo que podemos hacer es calcular la derivada del que está arriba, calcular la derivada del que está abajo y luego aplicar el límite. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular cuántas son esas derivadas. ¿Cómo la podemos hacer? Vea, si ustedes todavía no se acostumbran a hacer derivadas, pues relativamente de una forma rápida, pues ustedes las pueden hacer aparte y luego la reemplazan. O sea, en matemáticas, vuelvo y les digo, las cosas no las hacen bien si las hacen el que las haga más rápido. O sea, el que haga las más rápido las cosas no es que las vaya a hacer bien. Las hace bien el que las haga con calma, o sea, que las haga con cierta prudencia. Pues aquí la velocidad o el que sea más rápido derivando, la verdad, no, pues no interesa. Sí, o sea, lo que en verdad importa es que hagan bien el procedimiento y ya. Entonces no se estresen si ustedes se les toma un poquito de tiempo hacer las derivadas. Pues ustedes mientras aprenden, podemos calcular las derivadas con calma y ya cuando le hayan agarrado más cariño a las derivadas, pues podemos hacerlas rápido. ¿Ok? Pero vuelvo y les digo, yo no les estoy obligando a que tengan que derivar a las millas. No, si ustedes quieren se pueden tomar su tiempo y hacen las cosas bien. Bueno, entonces vamos a calcular cuánto es la derivada del de arriba. Recuerden que esta derivada uno la puede hacer utilizando pues las fórmulas de derivada. Que en este caso, fíjense que para esta primera derivada que aparece acá, aquí hay una suma y resta de funciones. Entonces, esta derivada yo la reparto a cada una, ¿se acuerdan? Y además, si había un número multiplicando alguna función, ese número yo lo puedo sacar de la derivada. Que en este caso el número que puedo sacar es el 6. Entonces, utilizando las fórmulas de derivada que habíamos visto en la clase pasada, esto sería la derivada respecto a x, de x a la 2, menos 6, derivada respecto a x de x, más la derivada respecto a x de 9. ¿Ok? ¿Cuánto nos da la derivada de x a la 2? ¿Cuánto nos da la derivada de x? ¿Y cuánto nos da la derivada de 9? Cuéntenme. La de x a las 2 sería 2 por x. Muy bien, Yaciel. La de la x sería 1 si no estoy Muy mal. bien. Y la de 9 es 0. Muy bien. O sea que ya obtuvimos la derivada final que sería 2x menos 6. ¿Vamos bien? O sea, imagínense que esa pausa, que es lo que yo hago en color naranjita, la hago más grande.
Esto ustedes se lo pueden imaginar como si estuvieran haciendo los cálculos en una hoja aparte, ¿ok? Entonces ustedes hacen los cálculos aparte y luego lo reemplazan en donde lo necesitan y ya. De esa manera ustedes se van a ahorrar tantos dolores de cabeza y migrañas a la hora de utilizar estas fórmulas, ¿ok? Bueno, si hacemos el mismo procedimiento acá, es decir, repartimos la derivada a cada uno, sacamos las constantes que se puedan sacar y usamos las formulitas de derivada que ya aprendimos, ustedes tendrían que llegar a lo siguiente. Fíjense que acá saldría el 5, ¿verdad? Y acá saldría el 3. Bueno, les voy a dejar de tarea que me hagan esta derivada porque tristemente, muchachos, para ustedes aprender algo tienen que hacer muchos ejercicios. Entonces yo les hago los ejemplos de las primeras partes y todo, y ellos, bueno, ustedes sabrán que si por mí fuera, yo les haría todos los pasos algebraicos que toca hacer. Entonces, esta derivada es 2x, yo les pongo acá, esta derivada que está acá es esta, y esta otra derivada nos dio 0, que es esto, ¿ok? Pero les voy a dejar de tarea para que me calculen esta derivada, que les tendría que dar 3x a la 2 menos 10x más 3, ¿ok? Entonces, esto se los voy a dejar de tarea. Pues para que me lo calculen de la misma forma que hemos hecho los ejercicios de la clase pasada. O sea, cuando yo utilice alguna derivada directamente, pues se las voy a dejar de tarea para que me la hagan, ¿ok? Porque como les digo, o sea, lo ideal también es que ustedes empiecen ya a ir practicando estos temas. Bien. Entonces, cuando ustedes calculan las derivadas aparte, ya en el límite que estábamos haciendo, que era el revolú que estaba aquí arriba, pues lo podemos reemplazar en donde estaba. Entonces voy a poner aquí un color, espérate, verás. Voy a poner a la derivada de la que está arriba, le voy a poner aquí un color azul para indicar de que estábamos calculando esto que estaba aquí arriba. Y en la parte de abajo vamos a utilizar, por ejemplo, ¿qué color? Puede ser este amarillo. Amarillo. Entonces vamos a calcular la derivada del que está aquí abajo, que sería esa derivada en color amarillo. Entonces vamos a reemplazar las derivadas que ya calculamos en la posición donde estaba, pues lo que necesitamos. Entonces la derivada de la función que está arriba nos dio 2x menos 6, pues la ponemos en esa posición. 2x menos 6. Y lo reemplazamos en el lugar donde estábamos, que era el que estaba en color azul. ¿Vamos bien? Entonces fíjense, el que estaba en el color azul aquí arriba, este que está aquí arriba, lo reemplazamos por el valor de esa derivada, que es lo que está aquí, que fue lo que calculamos aquí en esa pausa. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con el denominador. Entonces, la derivada de x al cubo menos 5x a la 2 más 3x más 9 nos dio 3x a la 2 menos 10x más 3. Y eso lo reemplazamos en la posición donde estaba esa derivada que estábamos calculando. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, recuerden que lo que está en color naranja es una pausa. O sea, calculamos unas cositas que necesitamos y regresamos al ejercicio que estábamos haciendo. ¿Ok? En realidad lo que está pasando aquí es que desde este punto saltamos aquí. ¿Bien? O sea, tengan en cuenta de que eso que está en color naranja o entre esas líneas naranjas es una pausa, ¿ok? O sea, es algo que estamos haciendo, pero lo vamos a utilizar en el ejercicio. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? todo claro hasta el momento. Ok. Y los demás, todo claro. Sí, Eso espero. Ok. Entonces, ahora, o sea, tengan en cuenta de que siempre que haya esa pausa en color naranja, pues quiere decir que estamos calculando algo que necesitamos. Bueno, como ya calculamos este límite, pues este límite lo vamos a volver a calcular.
Entonces, si volvemos a reemplazar en ese límite que tenemos ahí, volvemos a reemplazar x por 3 donde aparece la x. Si ustedes me reemplazan la x arriba y abajo, fíjense que nos va a volver a dar 0 sobre 0. Claro, porque si reemplazamos arriba nos daría 2 por 3, 6, menos 6, 0. Y abajo nos daría 27 menos 30 más 3, que sería 0 también. Entonces, fíjense que este nuevo límite sigue cumpliendo la condición de L'Hopital. ¿Ok? Entonces, como ese nuevo límite sigue cumpliendo la condición de L'Hopital, pues yo puedo volver a utilizar la regla de L'Hopital en ese nuevo límite que habíamos llegado. Por eso era que yo les decía que la regla de L'Hopital se puede utilizar en algunos casos de manera continuada, o sea, de manera reiterativa, ¿ok? Pues podemos volver a utilizar aquí L'Hopital. Bueno, que aquí ya habíamos hecho L'Hopital, porque la habíamos puesto aquí arriba, ¿no? Entonces, ahora podemos volver a utilizar L'Hopital, pero con la función que está arriba, que en este caso, la que está arriba sería esta, 2x menos 6, que es esta. Y la que está abajo, creo que utilizamos rosado, ¿no? Y la que está abajo, que sería en este caso, esta que está acá. Pero recuerden que cuando ustedes utilizan L'Hopital, toman la función que está arriba, toman la función que está abajo y la derivan. Entonces acá nosotros tenemos que calcular la derivada respecto a x del que está arriba y la derivada respecto a x del que está abajo. O sea, siempre que ustedes les den un límite de la forma 0 sobre 0 en el segundo examen parcial, ¿no? No en el primero, porque en el primero me lo tienen que hacer de manera algebraica. Entonces tenemos que utilizar derivada arriba y derivada abajo en la división. Bueno, ¿cuánto nos da la derivada de 2x menos 6? Bueno, pues ustedes podrían hacerme otra pausa y calcularme esta derivada. Eso dado. Muy bien. Y otra pausa para calcular la otra derivada, pero pues si quieren, o sea, ya cuando ustedes le hayan tomado, o sea, si quieren hacerlo con calma, lo pueden hacer con una pausa, pero pues se los voy a dejar de tarea para que me lo hagan, que pues este límite no es tan feo, gracias a Dios. Sería el límite cuando x tiende a 3 de 2 entre, ¿y cuánto es la derivada del de abajo? En este caso, esto sería 6x menos 10. ¿Vamos bien? Pues vuelvo y les digo, me hacen el favor y me calculan esas derivadas que están en esas nubecitas de colores, que lo pueden hacer en una pausa como lo hicimos aquí arriba. Solamente que se las quiero dejar de tarea. O sea, que me calculen esas derivadas, la que está arriba y la que está abajo. Y tienen que llegar a lo que les acabé de decir. Y luego, ¿qué es lo que uno hace? Evalúa, como ya calculamos otra vez la derivada, pues vamos a evaluar el valor de la x, donde aparezca la x vamos a poner un 3, que en este caso solamente sería en la parte de abajo porque arriba no aparece la x. Bueno, y al evaluar, ¿cuánto nos daría esto? Pues cuando ustedes Un cuarto. evalúen, ajá, nos daría 2 octavos, que sería un cuarto. O sea que ya calculamos el límite. ¿Vamos bien? Recuerden que ahí ustedes reemplazan el 3, abajo sería 6 por 3, 18, 18 menos 10, 8. Y luego sacamos la mitad, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. Y nos quedaría un cuarto, que es lo que nos dijo Yaciel. ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos con las otras formulitas de la derivada para un producto y un cociente, que eran las operaciones que nos faltaban, ¿no? Las operaciones algebraicas, aritméticas, perdón, que nos faltaban. Bueno, para esto voy a utilizar colores también, porque es que esas fórmulas, si uno las lee así directamente, se ven como algo estéril, ¿no? O sea, como un montón de fórmulas ahí que uno no entiende qué está haciendo. Entonces, vamos a poner de color verde la primera función que está aquí en la multiplicación y aquí en color moradito la segunda. Entonces, ¿cómo es la fórmula de la derivada de un producto? Pues la fórmula de la derivada de un producto de una multiplicación es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. O sea, derivada del primero, que era el de color verdecito,
por el segundo, bien, más el primero por la derivada del segundo. Bueno, en realidad hay muchas otras formas de leer esta misma fórmula. Por ejemplo, hay gente que le gusta primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Como les guste. De todas maneras representa la misma ecuación. Pero yo estoy utilizando la misma fórmula que sale en el libro, pues para que no tengan problema. Entonces, esa formulita que acabo de poner de colorcito, pues es la derivada de un producto. La vamos a poner acá como en un cuadradito para que nos acordemos que esta es una fórmula importante. ¿Vamos bien? Y del mismo modo podemos hacerla para la derivada de un cociente y vamos a tomar como color verde el que está arriba y el que está abajo de color morado. Fíjense que la derivada del cociente y del producto tiene algunas semejanzas, ¿no? Fíjense que en la parte del numerador aparece derivada del primero, o bueno, en este caso sería la derivada del de arriba por el de abajo, y en el otro término aparece el de arriba por la derivada del de abajo. Si se dan cuenta que se parece mucho, o por lo menos la parte de esta fórmula que está aquí, se parece mucho, o sea, esta parte que está acá, se parece mucho a lo que está aquí arriba. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí hay un más, ¿verdad? Y en la derivada de un cociente, aquí hay un menos. Entonces tengan mucho cuidado. Y fuera de eso aparece también el de abajo, que es el denominador, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Y esa es la fórmula de la derivada de un cociente. O sea, vamos a seguir utilizando esta formulita que está acá. Bueno, ustedes me podrían decir, profesor, pero esa fórmula ¿de dónde sale? Bueno, del mismo modo, con las derivadas de una suma, resta y producto por escalar, yo les contaba que esas formulitas salen de la definición de derivada, o sea, utilizando límites. Entonces, yo no los voy a molestar con esto, o sea, no los quiero estresar más de lo que debo. Bien, y pues la demostración de estas fórmulas son un poquito tediosas, toca sumar y restar cositas, etcétera. Entonces, debido a que pues ustedes no es que sean matemáticos puros, etcétera, pues yo no voy a molestarlos a ustedes con eso. O sea, vamos más bien, o sea, lo que en realidad me interesa es que ustedes aprendan a utilizar bien estas fórmulas y sepan cuándo usarlas, ¿ok? Eso es lo que en realidad me interesa a mí, o sea, yo no los voy a molestar con demostraciones. Si fueran matemáticos, sí, ahí sí los cogería y toda la demostración completa y se la tienen que aprender. Pero ustedes no son matemáticos, entonces piche. Bien, entonces vamos a aprender a utilizar estas formulitas que al comienzo muchas personas se enredan porque es que esas fórmulas se ven feas, pero por eso mismo quiero utilizar colores para que sea más fácil o más visual de trabajar. ¿Ok? Bueno, pues comencemos con el primer ejemplo, que ese primer ejemplo se ve horrible, ¿no? Porque es una función bien fea. Entonces vamos a encontrar la derivada de f, si f es esa cosa que está acá, esta cosa que está acá. Bien. Entonces, pues para calcular la derivada, pues vamos a hacer la derivada de esa función que, en este caso, fíjense que para poder ustedes utilizar las fórmulas, tienen que analizar qué operación define la función que ustedes están derivando. Me explico. Como aquí aparece, es que muchos de ustedes, por ejemplo, podrían decir, ah, pues entonces puedo utilizar la derivada de una resta porque aquí hay restas. Bueno, yo creo que todavía no, porque es que la suma o la resta de esas funciones que están ahí no definen la función que estoy derivando. Fíjense que la función que estoy derivando es una multiplicación. Es este que está acá, es todo este canto que está acá, y ese canto se está multiplicando con este otro canto que está acá. ¿Vamos bien? Entonces fíjense que esto es como si tuviéramos acá una f de x, aquí arriba. Ah, espérate que la tengo. Esto sería como si fuera una f de x. Espérate que se ve todo suavecito. Ahí. Esta sería una f de x. Y este sería el papel de la g de x en la fórmula que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, no es la misma f de x de la función que estamos acá, solamente que ahí estamos como analizando cómo sería la fórmula, ¿no? O sea, sería la primera función y la segunda función que está derivando. ¿Cómo es la derivada de una multiplicación? Bueno, y se están multiplicando, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo era la derivada de una multiplicación cuando hacíamos esas derivadas? Pues recuerden que la derivada de una multiplicación, pues voy a copiar esto porque esto se va a copiar dos veces.
que sería la derivada del primero, que sería la derivada de esto, por el segundo, más, y voy a volver a copiar y pegar lo que teníamos acá, más, volvemos, copiamos y pegamos esta multiplicación, pero ahora vamos a calcular la derivada del segundo. Derivada respecto a x del segundo. Primero por la derivada del segundo. Y fíjense que aquí estamos utilizando la formulita del cociente que tenemos acá, miren. Sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Vamos bien? Es esta formulita que estamos usando acá. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ok. ¿Todos? Recuerden que si tienen alguna duda me pueden preguntar y yo no tengo ningún problema en responderle la duda. Entonces estamos utilizando esta formulita que está acá. Ok, pues fíjense que ahora lo que necesitamos calcular pues son esas derivadas que están acá. O sea, fíjense que cuál es la utilidad de estas fórmulas de derivadas. Que la derivada original se reduce a calcular derivadas más sencillas. Porque fíjense que tenemos que calcular esta derivada, que yo creo que esta derivada la puedo calcular. Y también tendríamos que calcular esta otra derivada, que yo también sé cómo calcularla. Entonces, cuando ustedes vean que tiene mucha cosa, pues podemos hacer la derivada en una hoja aparte o la podemos hacer en una pausa. ¿Ok? Entonces, en esa pausa vamos a calcular esas derivadas que necesito. Entonces, en este caso, esto que está acá lo voy a calcular. ¿Vamos bien? Y también voy a calcular esta otra parte que necesito. Voy a poner aquí abajo. Ok. Entonces, en la pausa vamos a calcular las derivadas que necesito, ¿ok? Pues recuerden que la derivada, ahora sí, como aquí adentro hay solamente sumas y restas, fíjense que no hay ninguna multiplicación que esté trabajando a todos los términos. Entonces, esta derivada, como adentro hay sumas o restas, pues yo la puedo repartir. ¿Recuerdan esa propiedad, no? Y además de repartirla, cualquier número que esté multiplicando alguna función, yo la puedo sacar afuera de la derivada. O sea que en este caso, este número lo puedo sacar afuera de la derivada. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Pues esto nos quedaría derivada respecto a x de x a la 7 menos 3 cuartos derivada respecto a x de x a la 4 menos la derivada de 1, pero bueno, la voy a escribir aunque tengan en cuenta que esa derivada la puedo pichar porque la derivada de una constante es 0. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto es la derivada de x a la 7? ¿Cómo sería esa derivada, muchachos? 7x elevado a la 6. Muy bien, 7x a la 6 menos 3 cuartos por... ¿Cuánto es la derivada de x a la 4? 4x elevado a la 3. Muy bien, ya Al sí. cubo. Al cubo. 4x al cubo menos 0, ¿no? Entonces, esta derivada que está acá es esta. Esta derivada que está acá es esta, para que se acuerden que uno va reemplazando cada canto, ¿ok? Y esta derivada que está acá es esta. Bueno, y haciendo un poquito de álgebra, porque es que dense cuenta que en este caso, este 4 se puede simplificar con este 4. ¿Cuánto nos daría esa derivada entonces? Nos daría 7x a la 6 menos 3 a la 6, perdón, me puse a la 3. A la 6 menos 3x a la 3. Y calculamos la derivada de esa primera parte. ¿Ok? Bueno, pues si hacemos el mismo proceso con la que está abajo, que se las voy a dejar de tarea para que me lo hagan, pues tengan en cuenta que ahí, bueno, por lo menos les voy a indicar cuáles son las constantes que salen. Recuerden que las constantes que salen en la derivada son las que estén multiplicando alguna variable o alguna función que dependa de x. ¿Ok?
Entonces, si hacen el mismo proceso que hemos hecho desde la clase pasada, esto nos daría 6x al cuadrado menos 5. ¿Ok? Y esto se los voy a dejar de tarea para que me lo terminen. ¿Vamos bien? Bueno, como calculamos esas derivadas en una hoja aparte, pues ahora esas derivadas las podemos reemplazar en lo que yo necesito. ¿Vamos bien? Recuerden que lo que teníamos originalmente era esto que estaba acá. Y vamos a reemplazar entonces la primera derivada que era el de x a la 7 menos 3 cuartos de x a la 4 menos 1. Eso nos dio 7x a la 6 menos 3x a la 3. Y la otra derivada nos dio 6x a la 2 menos 5. Pues la reemplazamos en la posición que es. Entonces, esta que está acá, la ponemos con la que estaba en la nubecita en color azul. Y la que estaba en la nubecita en color rojo, pues reemplazamos la derivada que fue la que acabamos de encontrar. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Entonces, fíjense que no es que ustedes tengan que hacer las fórmulas ahí inmediatamente. Si ustedes quieren aprender a derivar con calma, pues ustedes pueden calcular lo que necesitan aparte y luego reemplazan lo que les haya dado, en donde estaban calculando esa derivada. Usualmente en los libros lo que hacen es saltar desde esta parte, de una vez saltan hasta aquí, ¿verdad? Y hacen los cálculos a las millas. Pues bueno, porque el que hizo el libro sabe derivar. Pero pues si uno está hasta ahorita aprendiendo a derivar, pues lo mejor es hacer las cosas con calma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se pueden hacer con calma? Pues uno encuentra lo que se necesita, o sea, la derivada que necesitamos y reemplazamos y se acabó. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿Todo está bien, muchachos? Hasta el momento sí. Ok. O sea que si les hago un quiz ya mismo, ¿también salen bien? Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría hacer ahora? Pues lo que nos faltaría hacer, fíjense que como la derivada desapareció, pues ya esto se vuelve un problema de álgebra. Como tal, la derivada, pues entre comillas, terminaría aquí, porque pues ya hicimos lo de las derivadas. Pero fíjense que hay una multiplicación que se puede todavía hacer. ¿De cuál multiplicación les estoy hablando? Bueno, pues ustedes me pueden hacer la multiplicación de este con este, ¿verdad? Este con este y este con este. Porque como es una multiplicación con suma y resta, pues en este caso puedo hacer la propiedad distributiva. Y fíjense que esto sería un proceso algebraico, ¿no? Y lo mismo en el que está acá, bueno, este lo vamos a hacer de la siguiente forma. Usemos verde claro. Ah, bueno, no mentira. Usemos el azul claro. Este con este. Este con este. Este con este. Este con este. Y nos faltaría el último, pero el último lo voy a hacer con otro color para que no se vuelva un revolú con el primero. Este con este y este con este. Pero fíjense que eso se volvería un proceso algebraico. Entonces, acá continuará y tendríamos que hacer álgebra. Bien. Y pues ese proceso algebraico se los voy a dejar de tarea. Me hacen el favor, o sea, por mí les haría todo el proceso, pero es que como tengo solo 50 minutos, me queda un poquito complicado. Por lo menos yo obviamente les voy a dejar planteado el ejercicio todo respecto a derivadas, pero cuando haya algún proceso algebraico, si es largo, lo más probable es que se los deje de tarea para que practiquen álgebra. Tengan en cuenta que en estos ejercicios también es muy importante que ustedes sepan álgebra, ¿ok? O sea, recuerden muy bien eso,
y vayan practicando. Si ustedes llegan a tener alguna falencia o algún problema con álgebra, pues me pueden decir y yo miro la forma de explicarles o algo, ¿ok? Pero tengan mucho cuidado porque acá necesitamos álgebra obligatoriamente. Bueno, vamos a hacer este otro ejemplo que sería una derivada de un cociente, ¿ok? Entonces, ustedes me podrían decir, profesor, en esta derivada de este cociente, ¿será que yo puedo tomar el que está abajo y repartírselo al que está en el numerador? ¿Se acuerdan que esa propiedad la hicimos, no? Que, esperen un momentico y busco aquí una tutoría, la clase pasada. En la clase pasada hicimos un ejercicio así, que hicimos primero álgebra este. Fíjense que acá está la derivada de un cociente también, pero fíjense que el denominador era una potencia de x. Entonces, cuando hay una potencia de x, uno puede hacer un poquito de álgebra y verlo a la final como una derivada de una potencia de x como tal. ¿Ok? Pero entonces me podrían decir, ¿será que esto mismo lo puedo hacer en el ejercicio que estamos haciendo? La respuesta es no, y es porque esto que está acá no es una potencia de x. O sea, tiene un canto que sí es una potencia de x, pero el otro término como se está sumando, o sea, esa suma no la puedo ver como x todo elevado a una potencia, ¿ok? Esto no es una potencia de x. O sea que en este caso no podría repartir este x a la 5 a cada uno, que era lo que hacíamos en el ejercicio pasado. Entonces, como no podemos repartir, pues aquí obligatoriamente tenemos que hacer derivada de un cociente, ¿ok? Por eso es que es importante también reconocer cómo son las fórmulas y cómo es su utilidad. Bueno, pues fíjense que para hacer la derivada del cociente, pues vuelve y juega. Tenemos que mirar quién es el que está arriba, quién es el que está abajo. Pues en este caso el que está arriba es esta función, el que está abajo es esta función. Entonces esto sería f de x en la fórmula y este sería g de x en la fórmula. Pues bueno, no es la misma g de x que está acá, pero pichen, solamente estamos mirando la fórmula. Es derivada del de arriba, perdóname, función que está arriba en el numerador y función que está en el denominador. ¿Cómo era la fórmula? Pues fíjense que la fórmula se parecía mucho a la derivada de un producto, pero en este caso no es primero por la derivada del primero por el segundo, sino que derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo sería esa fórmula? Bueno, pues déjenme un momentito y voy a copiar acá esto. Pues gracias a Dios tengo esta herramienta que me permite copiar y pegar. O si no, con este mismo ejercicio nos demoraríamos por ahí una media hora copiando todo eso. Entonces, esto multiplicado y esto multiplicado. Ok, entonces comencemos. Sería la derivada del que está arriba por el de abajo. O sea que el primer término que aparece acá sería esta derivada del que está aquí. ¿Vamos bien, muchachos? Y luego aparece este mismo término, pero con la derivada en el otro lado. O sea, dejamos el primero quieto, o el de arriba, lo dejamos quieto, y vamos a multiplicarlo por la derivada del de abajo. Esto lo voy a hacer un poquitico más pequeñito, para que alcance todo. Esto que está acá, y aquí le ponemos un signo menos. Entonces recuerden que es la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y fíjense que ahí tiene un signo menos, ¿ok? Y todo dividido entre el de abajo, que es el denominador, que sería 5x a la 2 más 3, todo elevado al cuadrado, que sería este que está acá. Y esa es la formulita de la derivada del cociente que aprendimos a hacer aquí arriba. Bueno, si ustedes quieren, yo se los puedo copiar acá y pegarlo, porque pues ya esa derivada no la alcanzamos a ver, porque está muy arriba. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar la fórmula de la derivada de un cociente. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya se dan cuenta por qué me gusta utilizar colores? ¿Sí se ve mejor con colores? ¿Sí lo entienden mejor?
Sí, se ve mejor, sirve como guía. Ok. Entonces, tengan en cuenta que eso es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, cuando tengan un cociente, tienen que mirar quién es el que está en el numerador, en el denominador, y usan esa formulita y ya. O sea, no tiene pierde en el sentido de que es solamente usar la formulita e identificar quién es el que está arriba, quién es el que está abajo. Y ya. ¿Vamos bien? ¿Cómo van los demás aparte de Yaciel? Ok. Vuelvo y les digo, si ustedes llegan a tener alguna duda, me pueden preguntar, no les dé pena. Bien. Porque que yo sepa, ustedes están pagando por esta clase, ¿no? Y pues yo no le veo ningún problema que me pregunten. Pues sí, hay profesores que no se aguantan ni la mirada de los estudiantes, pero pues todavía no he llegado a esa edad, ¿ok? Entonces, a mí me pueden preguntar y yo no me voy a poner bravo, ¿sí? O sea, lo que en realidad me interesa es que ustedes aprendan. Eso es lo que en realidad me importa. Bueno, como tenemos que calcular, fíjense que cuando utilizamos la formulita de la derivada, pues llegamos a una nueva derivada que tenemos que calcular. Bueno, algunas derivadas pequeñitas. Pues esas derivadas pequeñitas las podemos hacer en una hoja aparte, ¿ok? Yo se las voy a dejar de tarea para que me las calculen. Bien, pero recuerden que esas nubecitas que están en colores, pues las podemos hacer aparte, ¿ok? O sea, no es necesario que me la hagan ahí mismo, pero quiero que practiquen, o sea, calculenme en esas derivadas que están en esas nubecitas de color azul y rosa y reemplacen cuánto les da esa derivada. Pues estas derivadas, pues voy a volver a copiar y pegar esto. ¿Vamos bien? Que sería esto que está acá. Entonces la derivada en color azul y la que está en color rosa. Esto sería, la derivada de S sería 9x al cuadrado menos 4. Y la derivada del que está en color rosa sería 10x solamente. Y lo voy a poner en las nubecitas para que se acuerden que ustedes están reemplazando esa derivada que estaba en color azul arriba, la pusimos con su resultado, que es lo que les tiene que dar, y lo mismo esta que está acá. Entonces me hacen el favor y me hacen de tarea esas dos derivadas que están en color azul. ¿Cómo? Pues háganla de la misma forma que hicimos estas derivadas que estaban acá. O sea, ustedes la pueden hacer en una pausa y luego reemplazan ese resultado en cada una de esas nubes. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Y pues bueno, fíjense que ya la derivada desapareció, ¿no? O sea, tarde o temprano cuando ustedes están utilizando las fórmulas de derivada, la derivada tiene que desaparecer. Entonces ya llegamos al punto en donde la derivada desapareció. Entonces aquí para poder terminar este ejercicio tenemos que utilizar álgebra. Porque fíjense que ahí hay unas multiplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos multiplicar primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Y aquí, bueno, uno usualmente cuando utiliza la propiedad distributiva, si hay una multiplicación, uno toma siempre el término de la multiplicación que tenga menos términos sumando o restando. En este caso, podemos tomar todo este 10x y distribuírselo al que está acá. Pero bueno, si ustedes quieren, también podrían hacer la propiedad distributiva desde el lado izquierdo. Y vamos a llegar a lo mismo. ¿Bien? Y bueno, esto ya se vuelve un problema de bla, 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 álgebra. ¿Bien? Entonces me hacen el favor y me terminan el ejercicio. Eh, en el PDF, cuando le suba la solución, bueno, cuando le suba estas notas, yo les voy a escribir aquí a cuánto deben llegar, ¿ok? O sea, cuando hacen el álgebra, yo les voy a escribir aquí a cuánto tienen que llegar. Pero eso es que he dejado ese espacio. ¿Listo? Y me hacen el favor y me lo verifican, ¿ok? Porque tengan en cuenta que esta es puras propiedades de álgebra. Entonces, esto es tarea. Y ahorita, más adelante, yo les voy a escribir a cuánto tienen que llegar para que verifiquen bien. ¿Ok? Bueno, el último ejercicio sería esta derivada de este producto, que, bueno, ¿por qué lo dejé de últimas? Porque tiene radicales. ¿Ok?
O sea, uno primero le puede agarrar cariño a los ejercicios cuando tienen solamente potencias enteras positivas de X, pero ya cuando tiene radicales se pone un poquito denso, ¿verdad? Bueno, recuerden que yo les había dado un hint a ustedes la clase pasada y era que si aparecía alguna raíz, antes de derivar, escriban esas raíces como ¿qué? Como potencias. Entonces les pregunto una cosita, raíz cúbica de X, ¿cómo la podemos poner como potencia? Y raíz quinta de X a la 2, ¿cómo la podemos poner como potencia? La de la raíz cúbica se puede poner como un tercio. Muy bien, X a la 1/3. Y la de la raíz quinta sería 2/5. Muy bien, Yaciel. ¿Vamos bien? Entonces, este que está acá se volvió este. Y este que está aquí se volvió este. Y ahora sí vamos a usar esa fórmula. Cuando tiene exponentes ya, o sea, las potencias, las raíces se volvieron exponentes. Ahora sí vamos a utilizar la fórmula de la derivada. ¿Vamos bien? Entonces sería derivada respecto a X de esto. ¿Vamos bien? Y vuelve y juega. Fíjense que esta función que estamos derivando, ¿cuál es la operación que define completamente esa función que estamos derivando? ¿Será que es una suma de cosas, resta de cosas, multiplicación de cosas o división de ciertas cosas? En este caso, ¿qué es? Entonces, fíjense que esta función es multiplicación de dos cosas, ¿no? Esto que está acá, esta que está aquí se multiplica con esta que está acá. ¿Vamos bien? Que en este caso haría el papel de la f de x en la fórmula de la derivada de un producto y estaría el papel de la g de x. Y recuerden que la derivada del producto vuelve y juega, es esta derivada que está aquí arriba. Bien. Entonces, como es una multiplicación de dos funciones, pues utilizamos la fórmula de la derivada del producto y pues ya es solamente calcular esas derivadas que nos faltan ahí. ¿Ok? Voy a copiar aquí esta multiplicación porque es que la final en la derivada del producto vamos a copiar esta multiplicación dos veces, ¿no? Y una vez va a tener derivada, o sea, un término va a tener derivada y luego el otro término va a tener derivada. Ok. Entonces en este caso sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No sé. Aló. Hasta el momento, pues ninguna duda. Ok. ¿Y los demás también? Sí, ¿Quedamos bien, Victoria? sí. Ok. Bueno.
Pues vuelve y juega para calcular esas derivadas que nos faltan, porque ahí utilizamos la fórmula de derivada de un producto y ahora tenemos que calcular la derivada de unos cantos más pequeños. Pues si quieren en una hoja aparte podemos calcular cuánto es esa derivada que tenemos ahí y la reemplazamos, ¿ok? Entonces se las voy a dejar de tarea porque estas son derivadas de potencias de x. Yo necesito que ustedes se aprendan muy bien esas fórmulas de derivadas de potencia de x. Entonces, esto sería al final. Bueno, voy a copiar y pegar esto mismo. Ok, entonces la derivada de esa nubecita que está en color rojo sería 1/3 de x a la negativo 2/3. Me hacen el favor y la hacen y la verifican. Menos 3/4 de x a la negativo 1/4. Cuando resten 3/4 con 1, nos daría negativo 1/4. ¿Ok? Y la derivada de 5 es 0, entonces la picheo. Y la derivada de 3x a la 2 menos x a la 2 quintos sería 6x menos 2 quintos x a la negativo 3 quintos. Me hacen el favor y verifican que esas derivadas dan eso. ¿Ok? Ok. Y fíjense que ahora el ejercicio pues se volvió un problema de álgebra. Fíjense que la derivada se desapareció. ¿Ok? Entonces, siempre utilizando las fórmulas de derivadas, bueno, ya sea estas o unas más avanzadas, o sea, las fórmulas que vayamos a ver, en realidad todavía nos faltan varias fórmulas todavía, pero siempre la idea de utilizar esas fórmulas de derivadas es transformar un problema complicado en un problema más sencillo. Entonces, como aquí la derivada se desapareció ya, porque ya calculamos cada derivada que necesitábamos, pues podemos utilizar ahora álgebra. Entonces, adivinen qué deberían hacer y adivinen qué les voy a dejar de tarea. Pues me hacen el favor y me empiezan a calcular todas estas multiplicaciones. Primero con primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Y lo mismo en la parte que está acá. Bueno, aunque aquí vuelve y juega. Uno usualmente cuando hace la propiedad distributiva escoge el lado que tenga menos términos, pues para que no se vea tan feo. Pero bueno, hagámoslo de la forma usual. Este con este con luego este con que así es como en high school les enseñan, siempre del lado izquierdo, pero bueno. Y el último, hagámoslo con morado, por ejemplo, tercero con primero, el último con primero y tercero con segundo. Pero fíjense que esto se vuelve en un proceso que es netamente algebraico. Y adivinen, pues esto se los dejo de tarea para que me practiquen álgebra. Bien, muchachos. Bueno, y de esta manera pues terminaríamos este tema derivada de un producto. Tengan en cuenta que hay una clase, bueno, hay dos clases que se supone que voy a reponer. En esas dos clases voy a dar las aplicaciones de derivada de un producto, de un cociente, ¿ok? Que básicamente son las aplicaciones al revenue, a la función costo, etcétera, ¿ok? Entonces, esas aplicaciones pues las voy a utilizar o las voy a dar en una clase anexa, que sería la reposición de esos 2 lunes festivos que todavía la universidad no ha repuesto, ¿ok? Cuando la universidad lo reponga, pues ahí miramos si ese día lo utilizamos ya sea para hacer más ejercicios, etcétera, ¿ok? Pero la verdad me preocupa porque quiero quedar bien en los temas, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces espero que estén bien, espero que hayan entendido todo. Recuerden que si llegan a tener alguna duda, pues me pueden avisar, no tienen ningún problema. Y nada, les deseo un buen día. Cuídense mucho.